Bien, hablemos hoy un poco acerca de la generalidad de realizar proyectos, por ejemplo, de domótica, de robótica, de mecatrónica o de electrónica industrial, por ejemplo. En todas las aplicaciones de la electrónica vamos a tener algunos parámetros que son recurrentes, que en un momento dado, si los podemos analizar y trabajar desde la raíz, entonces podemos hacer proyectos de robótica, domótica, mecatrónica, electrónica industrial, electrónica, cualquier clase de electrónica o inclusive aplicaciones, una infinidad de aplicaciones. Entonces siempre vamos a tener en proyectos de electrónica, ya sea de tipo demostrativo o un proyecto que ya sea más de aplicación comercial. Entonces siempre vamos a tener, por ejemplo, un procesador que es la base del proyecto que vamos a realizar. Una CPU. Entonces, en la CPU o en la unidad central de proceso o el procesador, siempre vamos a tener una programación, ¿sí?, que está determinando qué es lo que la CPU va a realizar. Entonces, siempre hay asociada una programación o un software, ¿sí? Entonces, vamos a tener por algún lado una cantidad de información que ingresa a la CPU, que le dice a la CPU cuándo arrancar, cuándo detenerse, cuándo hacer las diferentes cosas que nosotros queramos hacer, y esa está siendo captada del ambiente a través de los sensores, ¿sí? Y además de la CPU va a tener o va a darnos una respuesta a través de actuadores, ¿sí?, que van a controlar motores, luces, calefactores, cualquier cosa que nosotros queramos controlar. Entonces, depende de qué queramos hacer. Así van a ser el tipo de sensores, el tipo de programación y el tipo de actuadores, ¿sí? Motores, luces o cualquier cosa que nosotros queramos hacer. Supongamos en un momento dado que queremos construir un sistema para el cual nosotros necesitamos encender una luz cuando entra una persona a un cuarto. Entonces podemos tener un sensor de presencia, y dentro de la programación le tenemos indicada a la CPU que si en el pin número X o en la entrada número 1, ¿sí?, nosotros tenemos una señal, ¿sí?, detectada por el sensor de presencia. Entonces en la salida número 1, digamos, o número 2, cualquier número que nosotros queramos designar, nosotros vamos a tener ahí una respuesta. Por ejemplo, encender la luz, ¿sí? Encender la luz. Encender luz, ¿sí? Entonces, algo que parece no ser del todo claro cuando nosotros, por ejemplo, vemos un video de YouTube acerca del tema, o sea, ahí nos ponen todo como ya completado, pero siempre hay detalles que cuando nosotros hacemos trabajo de ingeniería, de diseño, de proyectos, pues van apareciendo. Es decir, no es extraño que en un momento dado construyamos todo y cuando encendemos, ¡puf!, agarra fuego todo, ¿sí? Entonces, en electrónica eso es muy, muy recurrente. O sea, si nos equivocamos en algo, entonces el proyecto entero puede agarrar fuego y tenemos que empezar otra vez desde el principio. Entonces hay mucha información que muchas veces se queda debajo de la alfombra, se queda en el tintero, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros necesitamos no solamente saber electrónica, ¿sí?, en un sentido o en el campo de lo que llamamos las partes físicas, lo que es el hardware, y por otro lado está la parte de programación, que normalmente estos dos ambientes
los trabaja pues personas o técnicos o profesionales que son separados, pero que en un momento dado, si nosotros queremos ser buenos electrónicos, tenemos que entrarle un poco a la programación, y si los de sistemas quieren ser buenos ingenieros en sistemas, entonces tienen que entrarle un poco al hardware. Entonces tenemos que saber de un momento dado ambos ambientes. Claro, nuestra especialidad es el hardware, ¿sí? Pero hoy tenemos opciones como la tecnología Arduino, que nos facilita mucho este trabajo de hacer programación, porque ya con instrucciones pues razonablemente sencillas ya podemos nosotros montar cualquier clase de proyecto. Entonces en este caso estamos hablando no de un proyecto en específico, sino que de cualquier proyecto que nosotros queramos construir. Cualquier cosa que nosotros queramos fabricar, nosotros lo podemos hacer siguiendo esta misma secuencia, o como dicen los de programación, este mismo algoritmo, ¿sí? Entonces, nosotros queremos realizar una acción, que esa reacción se realice de manera automática. Entonces, nosotros tenemos sensores para saber cuándo, ¿sí? Vamos a realizar la acción, y tenemos actuadores para indicar, por ejemplo, dónde tenemos que realizar la acción. Entonces, vamos a hablar un poquito, no tanto de la programación, pues la programación es otro campo, otro tema amplio que se puede trabajar bastante, pero vamos a ir trabajando poco a poco la parte de la programación. Pero centrémonos en este momento en la parte externa, en la parte del hardware, ¿sí? Que en un momento dado, pues inclusive en las aplicaciones o en los videos de YouTube podemos encontrar ya programas que programadores ya un poco más expertos que la mayoría ya se ha tomado el tiempo de hacer el proyecto, y la gente solo hace copiar y pegar. Entonces nos da una ventaja. Lo que sucede es que en el hardware no se puede copiar y pegar, o sea, cometemos errores. Lo mismo pasa en programación. Bueno, entonces, si nosotros queremos encender esta luz, ¿sí? Entonces, primero que nada, vamos a ver que yo no puedo, por ejemplo, si yo tengo, ya hablando específicamente de mi tarjeta Arduino, sea la que nosotros hayamos escogido, una Leonardo, una tarjeta 1, una tarjeta Nano, ¿sí? Errores que normalmente podemos cometer. O sea, no puedo yo en un momento dado, por ejemplo, colocar desde mi salida de señal, ¿sí? Que puede ser una salida digital, ¿sí? No puedo conectar directamente una bombilla. Vamos a hacer aquí el símbolo de bombilla, ¿sí? No la puedo conectar directamente. ¿Por qué? Porque la potencia de salida de la tarjeta Arduino, del tipo que sea, o el procesador que estemos utilizando, cualquiera que sea, no puede soportar la carga de una bombilla. Vamos a decir que específicamente nosotros vamos a tener una salida probablemente de 5 voltios, una salida digital que nos dice hay pulso o no hay pulso, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que con 5 voltios no podemos encender una luz, ¿sí? No podemos encender, por ejemplo, podemos encender un LED, y este LED tiene que llevar su resistencia limitadora, pues no podemos simplemente conectarlo al procesador o a la CPU. ¿Por qué? Porque siempre van a haber requerimientos, ¿sí? Que yo voy a tener que considerar a partir de cuál es la señal que me va a tirar la CPU o la tarjeta Arduino, y cuál es el requerimiento que necesita este sistema. Entonces, o esta luz que yo quiero encender. Supongamos que es una luz X. Por ejemplo, podría ser para que sea, por razones de ejemplo nada más, que yo quiero encender un foco, aunque hoy hay mejores opciones. Una lámpara LED podría ser una mejor opción. Pero supongamos que quiero encender una lámpara incandescente. ¿Cuál es el problema de la lámpara incandescente? Que probablemente utilice corriente alterna de 120 voltios AC y tenga un consumo probablemente de 100 watts. Los 5 voltios que están acá, ¿sí? Digitales, son DC, no son AC. Y 5 voltios no enciende una bombilla.
al conectar la bombilla directamente, el exceso de corriente que vamos a tener acá va a quemar automáticamente la CPU. No se puede hacer de esa manera. Entonces necesitamos un punto intermedio, una forma de conectar una carga de mucha potencia, de probar quizás otro sistema con el sistema que yo estoy trabajando aquí. El sistema no se puede cambiar, simplemente una salida digital probablemente va a trabajar con 5 voltios o 3.3 voltios, es muy común en los procesadores hoy en día. Entonces, ¿cómo puedo encender una lámpara de 120 voltios, 100 watts o la cantidad que yo quiera, ¿sí? Con una señal digital de 5 voltios? Entonces, en este caso vamos a poner una fase, un drive o un manejador, un controlador, ¿sí? Que me sirva para hacer la transición de la señal de baja potencia a la señal de alta potencia. Hay muchas formas de hacerlo. Ya podemos, por ejemplo, poner un relevador. Un relevador recibe una entrada de 12 voltios y cierra un circuito que es eléctricamente independiente. Magnéticamente están conectados, pero eléctricamente están separados, ¿sí? Y podemos poner a este sistema secundario, podemos colocar, sin que interfiera con la CPU, podemos colocar una bombilla y le vamos a conectar acá la línea de 120 voltios AC, y cerramos con el neutral, ¿sí? Obviamente aquí todavía tengo una diferencia, tengo AC y AC, pero puedo hacer la transición de 5 voltios a 12 voltios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, estos 5 voltios, estos 12 voltios vienen de una fuente externa a este CPU, a una fuente de alimentación. Probablemente de la misma fuente que alimenta los 5 voltios de la CPU. La CPU, la mayoría de los circuitos trabajan con 5 voltios y van a tener una fuente de alimentación que no vamos a dibujar acá para no hacerlo más complicado, ¿sí? Entonces, esta misma fuente probablemente pueda derivar también 12 voltios, porque hay fuentes que pueden dar diferentes voltajes, y si no, pues podemos construir una fuente que me dé 5 y además me dé 12 y además me dé todos los voltajes que yo necesite. Y luego podemos colocar este relé conectado a través de un transistor, ¿sí? Que también se suele llamar drive, y este transistor ya puede recibir una entrada de 5 voltios. Quiere decir que yo acá puedo venir y conectar a mi CPU, y entonces desconecto yo acá y ahí ya tengo una opción para poder conectar mi CPU a una lámpara de 120 voltios. Entonces siempre, en cualquier sistema que nosotros estemos trabajando, siempre vamos a tener una idea asociada de esta forma. O sea, tenemos una carga grande, tenemos un controlador, un cerebro que no puede dar potencia, y entonces siempre vamos a poner un punto intermedio, que es el que va a recibir la señal, ¿sí? Y activar un circuito switch de alta potencia. O sea, por ejemplo, un relé. Actualmente no necesariamente lo podemos hacer con un relé, puede ser una solución de estado sólido, porque por ejemplo acá el problema del relé es que genera ruidos y una serie de situaciones. Entonces podemos optar por una segunda opción, la vamos a poner acá, por ejemplo, ¿sí? Que es una opción muy común hoy en día. Por ejemplo, podemos conectar acá un triac. El triac es un circuito que me puede controlar cargas de 120 voltios AC, ¿sí? A través de un pulso que es amortiguado por un DIAC. Entonces aquí hago línea y neutral. Entonces también puedo hacer una derivación acá
¿sí? Y colocar mi circuito, ¿sí? A una especie de relé, pero de estado sólido. Eso es un triac. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar, esta es una de las opciones que podemos tomar a la hora de conectar cargas, ¿sí? Si yo quiero conectar cargas